Bueno, primero que nada, vamos a mirar el euro dólar. Va a ser un... Para mí el escenario de hoy estaba bastante claro, teniendo en cuenta la caída con la que venimos, quiero decir, mirándolo en diarios, en diario, perdón. eh, Nosotros ya veníamos haciendo un backtest del euro dólar y proyectando eh, los movimientos, los siguientes movimientos de mercado. Quiero decir, nosotros tenemos esta construcción de liquidez, ¿ok? Para los que están más avanzados me van a poder seguir un poquito mejor. Los que tengan alguna pregunta o duda, que no sea muy profunda, quiero decir que no tengamos que estar una hora para solucionarla, pueden preguntar, ¿ok? Tenemos este movimiento así, que es eh, una trampa por estructura, por ende, estos niveles de trading, quiero decir, al fin y al cabo que funcionan como una expansión, la última expansión es Smart Money, la última pierna tiene eh, esta naturaleza, ¿ok? Ahora van a empezar las preguntas. Tremenda SMT en diario. Teníamos una zona SMT, ¿no? SMT, quiero decir, es una zona Smart Money, ¿ok? La trampa es una trampa por estructura, ¿ok? Los que no están familiarizados con las trampas por estructura, no se preocupen, que no es nada de otro mundo, sino un par de cositas que yo tengo backtesteadas que a mí me han funcionado, ¿no? En mi camino como trader. Ahora, a partir de acá, lo que nosotros podemos plantear es lo siguiente. Teniendo en cuenta que este movimiento que está acá, lo ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas que se mueven con velocidad, que se mueven con intención para tomar liquidez, y entendiendo que este movimiento es nuestro inducement, ¿ok? Nuestra proyección ya se vuelve mucho más simple, porque a fin y al cabo el inducement es quien nos está dando la dirección, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos este tipo de inducciones hacia la alza? ¿Ok? Tenemos un movimiento así, la construcción del precio, el inducement, ¿ok? Toma liquidez, una vez que tomamos liquidez, el precio se mueve hacia la baja. ¿Qué es lo que sucede? En distintas temporalidades vamos a encontrarnos con más o menos zonas de demanda del precio, ¿ok? Por ejemplo, estos niveles que uno puede considerar como un breaker, por ejemplo, o una zona de supply que se convierte en demanda. Distintos conceptos que depende de la escuela donde hayan estudiado los conceptos, van a coincidir más o menos. ¿Ok? Zona decisional, zona extrema. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros tenemos el inducement, el objetivo de un inducement como tal es tomar la liquidez Smart Money. Porque el mercado, la última actualización de mercado, está diseñada para ser la contraparte del Smart Money Concept. Como el Smart Money Concept fue la contraparte del chartismo, la nueva actualización del algoritmo funciona de esa manera. Es la contraparte del Smart Money Concept. Entonces, todas estas zonas que se vuelven zonas institucionales, porque al fin y al cabo este punto es quien me crea la última pierna a la alza, tenemos un punto más abajo, aunque esto funciona como bajos iguales, ¿ok? Tenemos acá una zona decisional, que es la que rompe este nivel, tenemos una zona un poquito más extrema y más extremo hacia abajo si seguimos refinando, ¿ok? Entonces, entendiendo que el inducement es quien nos da la dirección, todas estas zonas se vuelven zonas de falsas reacciones, ¿ok? Por eso mismo, si prestamos atención un poco a, al price action, si se fijan, llegamos a cierto nivel en esta zona y el precio tiene un rompimiento hacia la alza, dos rompimientos hacia la alza y el precio continúa hacia abajo. ¿Ok? Cuando llega a un siguiente nivel de demanda, ¿ok? Acá el precio tiene de nuevo una reacción a la alza, que de nuevo funciona como un inducement, y el precio continúa cayendo porque el objetivo es, primero, la zona Smart Money y, si fuera posible, tomar todo el order flow
o el último punto estructural. Por ende, en todas estas zonas de demanda vamos a encontrarnos con inducement de una jerarquía media, teniendo en cuenta que este es mi inducement de jerarquía mayor. En estas zonas de reacción vamos a tener inducciones de jerarquía media que nos van a permitir la posibilidad de alinear eso con un ciclo diario del precio en el que planteemos una continuación bajista a favor de la dirección del inducement, tener escenarios de continuación, distintas zonas del precio para poder vender, que no tienen que ver con la estructura, sino con el ciclo diario del precio. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos tres ciclos diferentes, ¿no? El primero se llama London Knockout, el segundo se llama Asia Whipsaw y el tercero se llama Retail Heaven. Entonces, cada uno de estos escenarios, algunos son de continuación, algunos son de reversión, dependiendo el escenario del día, la dirección del inducement, podemos plantear uno u otro. Pero en el camino nos vamos a encontrar con estas falsas reacciones para poder incentivar a la gente a que compren esos niveles y continuar, tener liquidez suficiente para seguir bajando. Ese es el escenario en lo macro. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar un poquito más fino. Vamos a mirar H4, teniendo en cuenta. Vamos a sacar esto. Y esto también. Miren esto. Teniendo en cuenta ese análisis que estábamos mencionando, fíjense cómo se va cumpliendo. En los distintos niveles que tenemos imbalances, ¿lo ven? En esta zona, primer imbalance, después de todo el movimiento hacia la alza, el precio tiene una reacción, ¿lo ven? Inducement a un alto de Londres, si no me equivoco, para poder vender. Escenario de London Knockout. Tenemos otra zona de imbalance un poco más abajo. Vemos una falsa reacción a la alza que toma liquidez, opción en el siguiente día para poder vender. Altos iguales, una zona, ahí en el lower time frame hay una zona para poder vender. No lo quiero cubrir todo porque ya lo vimos en la comunidad y sería bastante amplio, pero un poco para que vean cómo lo que les estaba mencionando, de que el inducement nos está dando la dirección y los falsos quiebres los podemos usar para poder posicionarnos en el mercado hacia la baja, por lo menos hasta tomar este nivel, que era el primero a tomar. ¿Ok? Zona acá extrema de demanda, aunque tenemos prácticamente tres bajos iguales, ¿ok? En este nivel de precio, el precio da una falsa reacción, rompe estructura para que podamos posicionarnos hacia arriba, el precio se va hacia abajo. Ahora, este punto me crea este mínimo, se vuelve zona Smart Money, el precio lo toma, inducement de media jerarquía, seguimos hacia abajo. Y así sucesivamente. Estos escenarios se dan prácticamente siempre una vez que uno identifica eh, el inducement de mayor jerarquía. Ahora, nos encontramos más o menos por esta zona, ¿ok? En el precio. En una zona que estábamos mirando, buscando en el lower time frame. Tengo varios chicos de la comunidad que hasta buscaban en el M1, el extremo de M1 que estaba por ahí, y después otro extremo de M1 que estaba también por acá. Podés poner las sesiones. Qué hermoso. Voy a poner la sesión cuando vayamos lo hilemos finito que fue el ciclo del día. ¿Ok? Entonces, tenemos distintos niveles ahí donde el precio puede reaccionar. Y el precio lo hace. ¿Ok? Si nosotros miramos, podríamos bajar la temporalidad y mirar un poquito ahí y se puede refinar. Por ejemplo, pongamos la reproducción. No sé si me va a dejar hasta ahí un M1, pero no perdemos nada con un M5. No, M5 no, un 3. Y no me permite más. Maldito trading. Bueno, lo, lo que sí estábamos viendo, lo pongamos M15. Ah, no era esa temporalidad, era acá, no era allá. Ok, una vez que el precio reacciona en estos niveles,
teníamos marcado última pierna bajista, ¿lo ven? Esta pierna tiene esta naturaleza, por ende, tenemos nuestra zona Smart Money Trap, ¿ok? Y nuestra zona extrema del precio, la zona de oferta, ¿ok? Entonces, si miramos, esta zona se vuelve SMT por varias cosas, quiero decir, al fin y al cabo tenemos Asia y Londres compartiendo altos iguales, liquidez grande como una casa, y un escenario, un London Knockout, un escenario para poder empezar a tomar el retroceso, ¿ok? Hasta ciertos niveles. Ahora, si miramos, New York Trap en este momento crea el alto del día tomando liquidez del día anterior, toda la liquidez del día, ¿ok? Y creando el movimiento hacia la baja. Por ende, esta era una zona de inyección de capital, ¿ok? Por lo tanto, zona de order block, zona de smart money. A fin y al cabo, lo que termina pasando en esta zona, esto también ya lo hemos cubierto, ¿ok? Es que el mercado en cierto horario nos da la mitigación de un punto con imbalance y la oportunidad de poder posicionarnos hacia la baja. Si quieren vamos a hacer un zoom rapidito ahí para que vean qué es lo que pasa, ¿ok? Tenemos el precio quedando en los altos del día, ¿ok? Alto de Londres, el último alto, inducement antes de nuestro horario de operativa, esta es una zona de M15, ¿ok? Ven la de M15 con imbalance, nuestro POI, nuestro punto de entrada y podemos refinar ahí nuestra entrada M3, M5, si no me equivoco. Bueno, no lo quiero refinar tanto, pero hasta ahí. ¿Ok? La oportunidad de poder posicionarnos hacia la baja. ¿Ok? Teniendo en cuenta de que habíamos tomado liquidez de una zona Smart Money. ¿Ok? Por ende, este movimiento, al ser un falso, quiero decir, es un quiebre de la última pierna estructural, ¿qué es lo que va a pasar? Quienes miran en el mercado con conceptos de Smart Money van a empezar a buscar toda la zona, entienden que este movimiento se va hacia la alza, por ende vamos a buscar toda la zona donde el precio puede darnos reacción. ¿Ok? Y hoy tenemos la suerte de que el mercado llega a cubrir los extremos, quiero decir, tiene un retroceso prácticamente de un 100%. Entonces tenemos zona con imbalance acá, ¿ok? Y zona con imbalance un pelín más abajo, M15. Pero creo que se puede refinar hasta el M1 esto, si no me equivoco. ¿Ok? Y lo vamos a hacer. Vamos a ir acá. Este era el que quería refinar. M1. Ahí cubre el imbalance. Y este es el último bloque de ventas. Entonces, de ese nivel, ¿no? Que era un extremo que faltaba mitigar. Después el precio. No, por acá lo quería poner. Teníamos una zona también un poquito más arriba, si se fijan que no había mitigado, y en esta zona también teníamos para refinar por ahí. ¿Ok? Ahora sí ya estamos en condiciones de poder poner un M5, mirar el escenario del día. Vamos a la reproducción. Bien. Importante. Ponemos en diario. Ponemos en diario. Vamos a sacar todo esto que ya habíamos visto para no ensuciar demasiado el chart. Tenemos en cuenta de que el precio termina siendo una inducción en ese nivel y si se fijan también hay un cierre de zona
acá, por eso el precio va hacia abajo, quiere decir, cubrió todo el imbalance después del order flow, por ende, acá teníamos una oportunidad para posicionarnos hacia la baja, ¿ok? Y teniendo en cuenta que teníamos ese inducement que nos estaba dando la dirección, este inducement nos está diciendo, miren, voy a ir a tomar este, ¿ok? Ahora, una reproducción, esta vela la sacamos, sería esta, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, miremos esto. Esto lo vamos a sacar. Total, ya sabemos que ahí teníamos un extremo de M1 para mitigar. Bien, teniendo en cuenta los ciclos diarios del precio y que las zonas diarias se vuelven zonas de liquidez, miremos un poquito lo que pasó. ¿Ok? Nosotros tenemos vela diaria que crea un máximo y un mínimo. El máximo está muy alto, así que ese queda pendiente. ¿Ok? Abre el siguiente día, ¿dónde toma liquidez? Del día anterior. Entonces, fíjense cómo el precio sube, tiene un precio de apertura más o menos por acá, esto es el precio de cierre, el precio de apertura, abre el precio, viene hasta cierto nivel, sin llegar a mitigar, crea un nuevo mínimo. Por ende, este alto quedó pendiente. ¿Ok? Y un cierre de nivel arriba. Ahora, ¿dónde está la liquidez? Por encima y por debajo. ¿Qué hace el siguiente día? Va a tomar liquidez de este y hacia abajo. Llega a cierto nivel, ahora este punto queda pendiente. ¿Ok? Perdón, este se vuelve mi mínimo del día y este es mi máximo del día. Este mínimo ya fue tomado, así que lo descartamos. ¿Ok? Ahora me queda pendiente este y el de abajo. ¿Qué hace el siguiente día? Abre, mitiga al extremo y va derecho a tomar este alto. ¿Lo ven? Ahora cambiamos. Tenemos este mínimo que quedó pendiente y este es el máximo. ¿Ok? Acuérdense de que esto quedó pendiente y esto también. Entonces, el siguiente día, ¿qué es lo que hace? Terminar de cerrar este ciclo. Cierra el ciclo y nos está dando la dirección. ¿Ok? Bajemos la temporalidad. H4. Teniendo en cuenta que acá es donde va a iniciar nuestro día, ¿ok? Nuestra liquidez de Asia, lo que nosotros tenemos que entender es, primero marcar la liquidez externa. Tengo varios mensajes. Ok, los estados que estaban viendo el último igual fuera de ahora. Buena observación. Bueno. Teniendo en cuenta la liquidez diaria que habíamos mencionado, si se fijan acá tenemos el último alto diario que quedó pendiente, ¿ok? Y estos mínimos, si se fijan, este es un mínimo diario y este es otro mínimo diario. Por ende, ya tenemos dos puntos diarios mínimos que funcionarían como bajos iguales, diarios. ¿Ok? Si lo ponemos en diario, tienen que haber ahí dos mechas. ¿Ok? Bien. Vamos a poner en diario para mirar otra cosa, otro detalle que tenemos ahí. Si se fijan, preguntas. ¿Tenemos algún imbalance diario que llenar? ¿Sí? ¿No? Escríbanme en el chat ahora, ya. Pero no se vale, ¿no? Yo no puedo, ¿no? No, bueno, podés. Me callo entonces. Bien. Imbalances. ¿Ven algún imbalance entre estas velas para llenar? No hay. No hay. No, no hay ni imbalance ahí. No hay ningún imbalance. Exactamente. Entonces, no tenemos una zona que el precio necesite cerrar, por lo menos en esta temporalidad. ¿Ok? Entonces, bajamos a otra temporalidad un poquito más y buscamos las zonas relevantes. ¿Ok? Ahora sí, si se fijan, tenemos esta pierna que había creado este movimiento, el precio es tomado, por ende tenemos nuestro inducement que nos está dando la dirección. Y lo que podemos plantear ahora es, teniendo en cuenta mínimo de Asia, liquidez. Estos dos puntos que funcionan como bajos iguales, liquidez, esta es más importante que esta.
¿Ok? Ahora, ¿ven todos el cierre de imbalance que hay acá? Sí, no, lo habían visto, no lo habían visto, lo tienen en cuenta, no lo tenían en cuenta. Este que está ahí. ¿Ven que hay un imbalance para cerrar? Y que es Sí, el, sí, ahí está el imbalance. es el imbalance que queda pendiente porque este ya fue llenado. Ah, Entonces, ¿qué es lo que podríamos plantear? Liquidez de Asia, algún movimiento que suba hacia arriba, que cierre el nivel, ¿ok? Y plantear el movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque el inducement me está dando la dirección. Ahora, teniendo en cuenta que ese es un cierre de H4, lo tenemos marcado con verde. Vamos a mirar H1. 15, a ver comentarios. No lo había visto muy claro. Eficiente. Bueno. Claro, tenemos que poner para que se reproduzca el día, ¿no? Porque si no, no vamos a arrancar nunca. Y arranca la carrera de las velas. ¡Hey, Luis! Bienvenido. Casi trader. Hijo de mí. Bueno, perdón, me está aburriendo. Le voy a dar un segundito más para que pare, para que no se me cuelgue el MT4, el MetaTrader, perdón, el TradingView. Bien, tenemos el precio llegando ahí. ¿Ok? Cierre de H4. ¿Ok? La idea es ahora, en estos niveles, buscar la confirmación para poder vender. ¿Ok? Para mí, ese era el escenario claro del día, la zona para poder buscar la entrada. ¿Ok? El siguiente nivel para poder buscar la entrada, ¿se colgó? A ver, estamos ahí. Bien, vamos a buscar vamos a bajar M5. No quiero tampoco refinarlo tampoco mucho. Miremos New York, la desesperación. Pero quiero decir, hay mucha gente, hay gente que es de España, quiero decir, que están conectados en el Zoom y a ellos les interesa esto. ¿Ok? Este escenario se llama London Knockout. ¿Ok? Y acá, no lo quiero marcar tan específicamente, pero teníamos oportunidad de poder entrar. ¿Ok? Ustedes mírenlo, backtestenlo, busquen las maneras de poder haber entrado en esa zona. Pero entiendo que es bastante claro, ¿no? Sí, fíjense, M1 lo podemos refinar hasta el 30 segundos. A mí me encanta mirar el 30 segundos porque eh, si llegamos a esos niveles, ¿no?, de operatoria podemos crecer muy rápido, ¿no? Pero ahí teníamos una oportunidad de poder entrar. La pregunta es hacer el estudio y buscar los distintos tipos de confirmaciones que podríamos haber tenido para poder entrar. ¿Ok? Pero ahí está. Sesión de Londres, dentro de nuestro horario, pum para abajo, una oportunidad. Fíjense de nuevo. Otra oportunidad, de nuevo repitiéndose lo mismo, el extremo de la pierna que crea el último alto. Ahora, este es un Smart Money Trap porque este es mi inducement. Por ende, esta es mi zona, esta zona se vuelve una zona de trampa. ¿Ok? Da una falsa reacción, fíjense, movimiento a la alza,
y nosotros en vez de comprar, podemos plantear ventas. Entonces, oportunidad de venderse ahí. Así, agresivo, así, conservador. Depende del nivel de trading que estén manejando. ¿Ok? Primer punto, mínimo de Asia. Y con eso nos retiramos. 1 a 7 desde ahí. Y acá. Son de oportunidad hasta el mínimo de Asia. 1 a 7. ¿Ok? 1 a 14 con dos entradas que tienen sus confirmaciones básicas. Ahora, teniendo en cuenta de que teníamos el cierre de H4, el único imbalance que había en las altas temporalidades y que los puntos de liquidez, estos, están juntos, ¿ok? Podríamos plantear por lo menos a mitad de recorrido o a tomar estos dos. Y ahora cambia, ¿ok? Porque tenemos 1.34 y 1.25. Un trade de estos a la semana te hace rentable. ¿Ok? Erwin, bienvenido. Entonces, ahora nos echan de MFF. No existe más MyForexFund, ¿eh? Bueno, miremos M5. Ah, querían ver New York. Bueno, pero quiero decir, teniendo en cuenta el análisis, no era una locura, no era descabellado poder plantearse una entrada por lo menos hasta estos niveles extremos. Obviamente que el inducement nos está diciendo, mira, quiero tomar estos niveles, pero quiero decir, si acá tenemos una vela, por ejemplo, de H1, vamos a mirar M15. En M15 teníamos una vela, ¿lo ven? Esta zona, o la reacción al imbalance, donde lo quieran poner, M15, H1, un H1 tiene todo su bloque de ventas, ¿ok? Por lo menos plantearlo hasta esos niveles. ¿Ok? Ahora, estamos en sesión de Nueva York, ¿ok? Tenemos nuestra dirección. El gran problema de esto es que la entrada se dio antes. Si se fijan acá, acá hay una mitigación de un extremo, de nuevo, fíjense, toma de liquidez, este punto toma liquidez hacia arriba, crea un falso quiebre para que la gente se posicione, tenemos un movimiento hacia abajo, construcción de liquidez, mitiga el punto y empieza a crear mínimos. Tenemos esta naturaleza de la pierna, por ende, este es mi money trap, ¿okay? El precio se queda construyendo liquidez. Yo hubiera esperado una sacada hacia arriba para poder vender, pero no lo hace el precio. No lo hace y por eso no estuvo muy clara las entradas hoy dentro de la sesión. Quiero decir, creo que al fin el precio hace una mitigación acá. Sí. Y se va. Una mitigación a ese nivel. Pero ustedes me dirán, ¿no? ¿Se puede tomar? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo veo esto como una construcción del precio. Estoy hablando de mí, ¿eh? Si ustedes tienen algún otro tipo de confirmación o me dicen, no, yo este escenario lo tengo estudiado y lo ejecuto igual, no sé. Quiero decir, primero, teniendo en cuenta el marco temporal en el higher time frame, veo el precio muy barato para venderlo. Me gustaría llevarlo a alguna zona un poco más relevante para poder plantear la venta, por lo menos en el horario de Nueva York. Pero teniendo en cuenta el escenario, ¿ok? Donde Londres es quien hace el inducement y me está dando la dirección, New York debería darme la continuación. ¿Ok? Por ende, estamos habilitados para vender. Lo importante también es poder ejecutar bajo las confirmaciones. ¿Ok? Ahí tenemos una oportunidad de entrar bajo ciertas confirmaciones, pero a mí esta construcción de liquidez me hace ruido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos validar este trade? Con una divergencia en el DXY, por ejemplo. Si DXY hubiera construido la misma liquidez y la hubiera tomado. Si DXY toma este punto y eurodólar no, entonces esta zona estoy habilitado para vender. ¿Alguien está mirando el DXY y me puede confirmar esto?
Sí, no. O alguien que haya estado en la sesión y lo haya visto. Mi, Miti Asia bien conservador. Miti Asia no. Queda la semana, el mes. ¿Alguien tiene el DXY a mano y lo quiere mirar? Si no, lo miro yo. No se preocupe. Esto es hoy. Vamos a agregarlo acá y lo vamos a mirar. Me dejan hablando solo, quiero decir, no es una disertación, esto es un espacio para que ustedes puedan sacarse dudas. ¿Ok? Mirando DXY no, nada. Es más, ni siquiera mitiga el excelente. Movimiento de Nueva York, que se sube. Y no, no tenemos. No teníamos divergencia. A mí me hubiera gustado una divergencia como para poder plantear ese movimiento, esa toma de liquidez. Fíjense que DXY lo crea de la misma manera. Bien, como esto, dejamos solamente el euro dólar. Por eso mismo digo que la entrada no estaba muy clara, que digamos, en base al ciclo. ¿Ok? Inclusive altos en esta zona, construcción de liquidez. Si se fijan, ahí tenemos un punto bastante interesante como para poder plantear. Este hubiera sido otro escenario, ¿no? Plantear esto así. ¿Por qué? Porque tendríamos un quiebre a la alza, un falso inducement, ¿ok? Un inducement quiere decir un falso quiebre a la alza como para poder posicionarnos en ventas. Y el precio se termina yendo, ¿no? Entre las 7 y las 10, 11 horas argentinas. Parece como si después se apoyara en un bloque de M15. No, no lo vi claro. Después tuvimos una noticia, ¿ok? Y si se fijan, esto era algo que les quería mostrar. Teníamos las distintas zonas donde el precio podía dar una reacción. Si se fijan, tenemos acá hasta el M3 imbalance en ese nivel, ¿ok? Y el precio da su primera reacción. ¿Lo ven? Llega a la zona, da la primera reacción alza. ¿Tenemos cambio de carácter, cambio de estructura? No. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿por qué está mal buscar la compra en este punto? Quiero decir, hay varias confluencias y anticonfluencias, porque por ejemplo, estamos en una zona horaria muy específica, en la que podemos plantear el retroceso, el reversal de Nueva York. No de todo el movimiento, pero sí de Nueva York. ¿Ok? Porque estamos en un horario específico. ¿Ok? El ciclo nos dice que existe la posibilidad de que en este horario se dé el reversal de Nueva York. No estoy hablando de Londres, por lo menos de Nueva York, hasta estos niveles. ¿Okay? Teniendo en cuenta que queda un bloque de ahí, M5 para mitigar, lo tendría en cuenta para mañana. Ahora, si se fijan, da una falsa reacción. Si la gente entra en compras en esto, ¿ok? Entiendo que va a haber mucha gente haciéndolo por el hecho de que acá en el lower time frame, en el M1, tenemos un cambio de dirección, un cambio de carácter, o como quieran decirlo, pero en las temporalidades más grandes todavía nada. ¿Ok? Eh, ¿Ok? Zona de Smart Money, el precio lo saca, avanzamos un poco. Bien, y ahora, fíjense, mitiga el extremo de M1 que teníamos marcado ahí. Estas líneas violetas son zonas diarias, ya se los había marcado hace un ratito. Ya sabemos todos que el precio tiene liquidez hacia abajo, pero tenemos nuestra zona extrema ahí de M1. Vamos a poner como una zona de demanda. ¿Ok? Y si se fijan, el precio ahora sí mitiga la zona y nos vamos hacia arriba. ¿Por qué se da ahora? ¿Ok? Por el ciclo del día. Perdón. Este movimiento acá
falsa reacción a la alza, rompimiento de estructura para ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, este nivel se vuelve zona de Smart Money y teniendo en cuenta de que tenemos zona donde la gente va a estar comprando, zona de demanda, donde la gente va a estar comprando por el cambio de carácter, cambio de estructura o como lo quieran llamar, depende de la escuela donde lo hayan estudiado. ¿Ok? Esa zona se vuelve una zona de demanda y reacciona en el extremo extremo de M1. ¿Cuál es el problema? Que este es un mínimo diario y este es un mínimo diario, por ende son liquidez más relevantes. La liquidez está por debajo de los mismos. Y el precio termina haciendo lo que hace. Da una falsa reacción. Fíjense que incluso si bajamos a M1, para poder mirar qué es lo que hace, viene al extremo extremo con imbalance. Bueno, viene ahí esa zona, da una reacción. Si se fijan, ahí cambio de carácter hacia arriba, pum, lo saca a todos. Cambio de carácter hacia arriba, da una reacción, pum, lo saca a todos. Y después termina haciendo el último movimiento de liquidez, el último movimiento para tomar toda la liquidez diaria. ¿Okay? Y de esa manera se puede traer a favor, como les decía, de la dirección del industria. Listo, el precio termina cerrando ahí y no hay mucho más. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien quiere decir algo? Freddy Villamil, bienvenido. No sé en qué momento entraste, pero está ahí. Sebastián. Aníbal, sí, buenas noches, entré muy tarde, qué, qué pena, ¿no? Entraste tarde, ah, ok. Mira mi Sí, foto. sí, Mira, ¿qué foto? Entradas esas son en... ¿Qué temporalidad? En un minuto. Bueno, hay cierta eficiencia en el precio, pero lo que te decía, son entradas, primero, no digo que estén mal, ¿ok? Eh, sino que lo que te hablaba del ciclo, quiero decir, hay una construcción del precio antes de esos puntos. Entonces, cuando vos estudias la naturaleza del algoritmo, que tiene que ver con todo por IPA y EPA, entiendo que tiene que ver con la eficiencia, pero la eficiencia del precio se termina convirtiendo en liquidez después. Entonces, toda esa construcción del precio va a ser liquidez. Mi idea era buscar un inducement de menor temporalidad que tome una construcción de liquidez para poder posicionar. ¿Ok? Pero no entrar en yo no entro en la eficiencia del precio en un lower time frame. Y otra, que si marcas un cuadro, por ejemplo, de oferta-demanda, por ejemplo, como un Fibonacci imaginario, quiero decir, y tenés un extremo, una expansión, quiero decir, ¿dónde buscarías vender? En la parte más alta del precio, por lo menos del 50% hacia arriba. Pero vos estás planteando ventas y buscando la venta en la zona más baja del precio. Por eso, claro, posterior a eso podría ser tomado. Exactamente. Una inducción de la construcción para poder plantear algo. Pero, de nuevo te digo, quiero decir, al movimiento por el fractal, quiero decir, no estamos ni siquiera en un retroceso de un 50% como para poder plantear un movimiento a favor de la dirección del inducement en una temporalidad un poquito mayor, ¿no? Porque esas son entradas de M1 30 segundos en la zona baja, quiero decir. No sé si me estoy explicando bien. ¿Todos me entienden? Sí. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Si no, se los dibujo. Y con eso cerramos. Miren esto. Si nosotros tenemos una expansión del precio, ¿ok? Me avisan cuando se ve. Una expansión del precio. Ahí está. Y tenemos el inducement, teniendo en cuenta de que este es el punto, ¿ok? Que vamos a ir a tomar. A mí me gustaría venderlo por encima de este nivel, quiero decir, de un 50%, a la toma de esto. El precio al final lo hace porque cierra una zona de H4 por encima de ese nivel, te da la entrada. Lo que pasa es que cuando operamos en Nueva York casi siempre operamos tarde, quiero decir,
Ya está, entramos en el último movimiento del mercado. ¿Cuál era el último movimiento del mercado? Hacer esto y caer. Lo que a mí me hubiera gustado es una toma, un falso quiebre, un inducement, algo hacia arriba, después de tomar una construcción para vender. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Primero que no sucedió, ¿ok? Para poder plantearme hacia abajo, pero yo en bajo ningún concepto o ningún tipo de entrada súper clasificada o súper efectiva, buscaría una venta en el lower time frame en estos puntos para tomar esta caída. ¿Entiendes? Teniendo en cuenta de que estamos en una zona de reacción donde podemos tener ese falso rompimiento hacia arriba para después caer. Así como tuvimos la caída, podríamos haber tenido una subida, incluso un día que tenemos noticia, relevante para poder tomar toda esta liquidez. Quiero decir, yo, en base a mi estudio de estos ciclos hacia abajo, a favor del inducement, y teniendo en cuenta de que este es el precio a tomar, me gustan esos falsos quiebres al alza para poder posicionarme en venta. Pero nunca vender en el lower time frame acá. ¿Por qué? Porque ya estamos prácticamente en una zona de demanda. Pero eso es una visión personal mía. ¿Ok? Yo no me considero mejor que ustedes ni mejor que nadie, solamente una cuestión de análisis. A mí me convence más entrar a favor del inducement en una zona de falsa reacción, porque lo he visto y las entradas se han dado, a vender en esa zona, a vender lo que yo le digo, a la mitad de camino. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien quiere decir algo? Aprovechen ahora o callen por siempre. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Te escucho, pa. Decime. Eh, yo estoy viendo, por lo menos ahorita mi gráfico en lo mensual, ¿sí? Que son temporalidades altas. Y yo puedo o sea, se puede ver como hace como el precio hace un inducement en lo mensual. Y todavía como que le queda una proyección más bajista. Ah, Yo para puedo abajo, seguir sí. planteando, Sí, tiene muchísimo yo para puedo seguir, o sea, se puede seguir planteando semana a semana, buscar ya vendría a ser los inducement de menor, ¿cómo se dice? Eh, de menor jerarquía, de menor temporalidad. de menor jerarquía, exacto. De menor jerarquía en las semanas, pero que estén a favor de ese inducement mensual, para Exactamente, tener obviamente muchas más probabilidades. exactamente. Quiero decir, ayer, antes de ayer, el viernes, el jueves, el lunes de la semana pasada, cualquier oportunidad de venta que hubieras tenido, dejándola correr hasta hoy, te hubieras forrado. ¿Por qué? Porque estamos trayendo a favor de la inducción. ¿Qué es lo que necesita el precio para poder subir? Primero, una toma de liquidez relevante o una manipulación fuerte. Pregunta, ¿cuándo podemos tener una manipulación fuerte de mercado? Dígamelo ya, Con las noticias, con los fundamentales. Ya arrancó el mes de octubre y tenemos esta semana CPI, PPI, NFP. Entonces, si tenemos tomas de liquidez hacia la baja y sacamos liquidez relevante, podemos empezar a plantear un retroceso de toda esa caída que hemos tenido. Si tenemos toma de liquidez hacia la alza, tenemos nuestro inducement hacia arriba, por ende podemos continuar vendiendo, buscando targets no de nivel mensual. Pero a mí tampoco me gusta ir tan a largo plazo. Me parece que una visión diaria alcanza, porque al fin y al cabo, no sé cuántos traders swing hay acá. Hoy no era para un trade swing, ¿se entiende? En un trade intradía, tomando liquidez de zonas de jerarquía de alta temporalidad, nada más. ¿Se entiende? Así que bueno, nada, lo vamos a dejar hasta ahí.